Empieza. Está bien, creo que la mayoría ya logró verla. Igual voy a compartir mi presentación en un momento y voy a iniciar. Pues bueno, a mí me corresponde lo que es hipertensión ocular. Vamos a recordar mencionando de que hay un valor normal, que es el que manejamos acerca de la presión intraocular, que va de 11 a 21 milímetros de mercurio. Cuando hablamos de hipertensión ocular, es cuando esta presión va a estar mayor a 21 milímetros de mercurio, pero vamos a encontrar ángulos abiertos de apariencia normal, un nervio óptico que va a estar sano, van a haber cambios, no van a presentarse campos visuales anormales y se pueden excluir cualquier otra causa secundaria al aumento de la presión intraocular. Y básicamente no va a haber un daño estructural y no va a haber un daño funcional, y eso es lo que se le define como hipertensión ocular. Pero tenemos que recordar de que hipertensión ocular pues no equivale a glaucoma. Aquí en las imágenes de la derecha les presento básicamente el cierre del ángulo de drenaje, que es lo que hace que aumente la presión intraocular. También tenemos que mencionar que mientras más aumenta la edad, pues mayor el riesgo de el aumento de la presión. Sin embargo, también aumenta el límite superior del valor normal de la presión. Esto significa que en pacientes mayores a 70 años puede llegar hasta 23 milímetros de mercurio y considerarse normal. También podemos mencionar que una de cada 10 personas puede padecer glaucoma a largo plazo, más o menos a los 10 años, si las personas persisten con la hipertensión ocular. Y según las guías europeas de glaucoma, la hipertensión ocular se va a definir como una presión intraocular mayor a 21 sin tratamiento, con un campo visual normal, una papila y capa de fibras nerviosas retinianas normales, una gonioscopía que demuestra un ángulo abierto, excluyendo cierres angulares intermitentes y ausencia de antecedentes o signos de otra enfermedad ocular o uso de corticoides. Dicho en otras palabras, básicamente es un ojo sano, pero que tiene la presión alta. Existen algunos factores de riesgo que pueden hacer que se presente la hipertensión ocular. Entre estos está una edad avanzada, pues mientras más edad, mayor el riesgo. También que se persista la presión intraocular elevada, que se presente un grosor central corneal adelgazado, lo voy a mencionar más adelante. También la relación copa-disco que sea más grande, y pues también en latinos o afroamericanos pues va a ser más frecuente que se presente. Entre estos factores también podemos mencionar que puede haber personas que usan prolongadamente esteroides, personas que tienen alteraciones con la presión arterial, pacientes diabéticos, y eso va a hacer que aumente el riesgo de padecer glaucoma a largo plazo. Hablando específicamente del grosor central corneal adelgazado, hay una tablita que menciona el libro de Kansky que relaciona el espesor central corneal con la presión intraocular media. Acá nos define que mientras más delgado está el espesor de la córnea y mayor sea la presión, pues mayor va a ser el riesgo de padecer glaucoma. Por ejemplo, si la presión intraocular media está en mayor a 25,75 y el espesor corneal central está menor a 555 micrómetros, significa que va a tener un riesgo de 36%. A diferencia de tener un espesor corneal central que sea mayor a 588, pero una presión intraocular media de mayor a 25,75, va a tener un 6% de riesgo. Esto es importante pues tomarlo en cuenta para poder individualizar a cada paciente y poder definir quiénes pueden tener o no riesgo de padecer glaucoma en los pacientes que tengan una hipertensión intraocular.
Hay ciertos criterios que debemos de tomar en cuenta para el diagnóstico de la hipertensión ocular. Entre estos está una presión intraocular que sea mayor a 21 milímetros de mercurio, pero que no tenga ningún tipo de tratamiento. Específicamente por esto, ¿alguien podría mencionar algunos medicamentos que puedan causar el aumento de la presión intraocular? Esteroides. Exactamente, los esteroides. Entonces, por eso es importante realizar una anamnesis correcta a la paciente, una exploración igual para determinar estos criterios. Ahora, ¿alguien puede indicar cuál podría ser algún medicamento que podría disminuir la presión intraocular? Cualquier medicamento cardíaco beta bloqueador podría darte falsos positivos de hipotensión ocular. O sea, Exactamente. ajá. Sí, cualquier beta bloqueador. Mencionaba el libro que es importante pues hacer una correcta anamnesis porque si la paciente pues está tomando corticoides podría elevar la presión intraocular y esto darnos un resultado falso o al contrario que esté tomando beta bloqueadores y pues que encontremos una presión intraocular normal y realmente pues no sea así. Continuando con los criterios de diagnóstico, se iría la agoniscopía, tenemos que encontrar un ángulo abierto. El nervio óptico pues se tiene que estar normal, no debe presentarse ningún tipo de daño. El campo visual de igual manera tiene que estar normal. Y también una ausencia de causa de secundaria de elevación de la presión intraocular, por ejemplo, una uveitis, un trauma, una pseudoexfoliación o un síndrome de dispersión. Tenemos que descartar cualquiera de estos para poder realmente hacer un buen diagnóstico. Ahora, con respecto a la decisión de iniciar el tratamiento en la paciente sospechoso de glaucoma, es realmente muy importante. Si el paciente es o no tratado, es esencial que sea vigilado por largo tiempo por el riesgo de desarrollar el glaucoma. Es importante que tomemos en cuenta qué debemos de buscar cuando evaluamos a estos pacientes. Primero, debemos de buscar signos de daño temprano en el nervio óptico. Debemos de buscar hemorragias del disco óptico. Debemos de buscar defectos en la capa de las fibras nerviosas. Y por último, debemos de buscar defectos sutiles del campo visual. Una pregunta, Ana, ¿de dónde has sacado este tema? ¿De qué libro? De Kansky, doctora. Solo de Kansky. Kansky y lo complementé con las guías europeas que alguna información iba obteniendo. Ok, pregunto, ¿tú tienes Shield? ¿Tú? No, doctora. Ok, bueno, sí. Ok. Para poder pues hacer un diagnóstico debemos de tomar adecuadamente la presión intraocular. Debemos de tomar en cuenta que hay errores que pueden surgir cuando tomamos la presión y que pueden dar nos pueden dar una presión intraocular errónea. Entre estos puede estar, por ejemplo, la respiración entrecortada, que la paciente esté apretando mucho los párpados o que la medida del espesor corneal central sea mayor. Esto nos puede hacer que la presión intraocular pues, no sea la correcta. Alguien que pueda recordarnos cómo tomar la presión intraocular por el método de Goldman. Bueno, la tonometría por Goldman se basa en un principio que se llama Inver-Patrick, que propone qué fuerza necesaria se necesita para aplanar una esfera. Primero, tienes que poner, obviamente, tu anestesia tópica. Todos los tonómetros tienen una especie como de marcador que si quieres hacerlo realmente ¿En el principio de qué detalladamente. dijiste? ¿Perdón? ¿Qué? ¿En el principio de qué dijiste? Invert-Patrick. Es Invertlick. Invert Flick. Inverflick y Patrick. Bueno, Inverflick. Inverflick, hecho. Y
o sea, tienes que poner todos los tonómetros de Goldman en la cabeza tienen una especie como dial o marcador que tienes que ajustar este marcador al eje más curvo para pues, corregir ahí la curvatura corneal, ¿no? Entonces ya lo acercamos, tiene que ser completamente perpendicular 90 grados a la córnea, sin hacer presión sobre los párpados, y generalmente siempre se inicia la medición con 10 milímetros de mercurio. Y pues ya de ahí obviamente lo acercas, a manera de que no presiones ni siquiera mucho el ojo, ni el tonómetro, ni presionar demasiado los párpados. Y listo, nada más girar el dial para que se junten las dos S, o se haga una S itálica, se junten los dos, digamos, los dos semicírculos, pero no directamente uno sobre el otro, sino tienen que estar ligeramente cabalgados para que sea la medición exacta. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, para que todo lo podamos tomar en cuenta y sobre todo para evitar errores en la toma de la presión intraocular. Continuando, para completar el diagnóstico clínico se debe prestar especial atención al tamaño de la papila. Deben de ver, porque se pueden encontrar discos ópticos grandes que pudieran ser más susceptibles a un daño glaucomatoso. También tenemos que tomar en cuenta la relación excavación papila. El cociente de la excavación papila, cuanto mayor sea, mayor va a ser el riesgo de que se presente glaucoma. Y pues el libro mencionaba que puede deberse a que una cabeza del nervio óptico con una excavación grande puede ser más vulnerable y que exista ya cierto daño que no se ha detectado. Por eso es importante tomarlo en cuenta. También la diferencia de 0.2 milímetros entre ambos ojos son sospechosos, pero no siempre implican daño glaucomatoso. Y también debemos tomar en cuenta que el diagnóstico de hipertensión ocular exige la presencia de al menos 2 campos visuales con ausencia de daño. En esta diapositiva les presento el signo de bayoneta. En este pues solo lo quise agregar para que tomemos en cuenta cómo se encontraría un paciente que ya presenta glaucoma avanzado. El signo de bayoneta pues se definía como la configuración vascular alterada que va a estar situada al borde de la papila. Y como mencionaba, pues solo lo vamos a ver en un paciente con glaucoma avanzado. Para el tratamiento de la hipertensión ocular es importante que tomemos en cuenta que debemos disminuir esta presión antes de que cause daño a la visión o al nervio óptico. Cuando hay unos criterios que debemos de tomar en cuenta para poder iniciar o no tratamiento. Mencionaba que si hay una presión intraocular mayor a 26 milímetros de mercurio, se recomienda iniciar tratamiento y darle seguimiento. Sin embargo, si una presión intraocular está entre 21 y 25 milímetros de mercurio, se recomienda vigilancia periódica por lo menos cada 3 a 4 meses. Y pues también tenemos que tomar en cuenta y descartar la presencia de factores de riesgo para la progresión y desarrollo del glaucoma, como la edad, sobre todo en pacientes que son mayores a 40 años, la raza, ya mencionábamos a latinos o afroamericanos, pacientes que tengan historia familiar de glaucoma, que sean diabéticos y que tengan otros factores sociales como la dificultad del seguimiento periódico. Entonces, en cada visita del paciente debemos de tomar en cuenta si hay algún tipo de cambio en la historia clínica, cómo se encuentra la refracción del paciente, cómo está la agudeza visual, la biomicroscopía, cómo está la presión intraocular. Con cada 1 milímetro de mercurio que aumente la presión, tiene un 16% mayor de riesgo de desarrollar glaucoma. Y de el 31% puede desarrollar lesiones en el campo visual. También debemos de tomar en cuenta que es importante que en cada una de estas visitas que haga el paciente debemos realizar pruebas complementarias del campo visual y OCT. Ahora, hay un estudio que realizaron por sus letras en inglés o HTS que mencionaban un estudio para el tratamiento de la hipertensión ocular.
De este estudio, pues el objetivo era determinar si la medicación hipotensora ocular podía retrasar o por lo menos prevenía la aparición del glaucoma primario de ángulo abierto. Y mencionaba pues que entre 3 y 6 millones de personas en los Estados Unidos tienen mayor riesgo de desarrollar glaucoma primario abierto debido a la presión intraocular elevada. Este estudio lo que hizo fue reunir a 1,634 pacientes que presentaban hipertensión ocular y aleatoriamente a algunos les dieron tratamiento versus a pacientes que no les daban tratamiento. El objetivo era que con el tratamiento médico que se les administraba llegaba a una reducción de la presión intraocular de 20% o más. Entre los hallazgos en este estudio se encontró que la reducción del 60%, la reducción del 60% de probabilidades de desarrollar glaucoma primario de ángulo abierto. El 55.2% avanzaron a cambios en el nervio óptico y el 35.2% en el campo visual. Para estos pacientes, pues utilizaron algunos criterios de inclusión. Entre estos pacientes de 40 a 80 años de edad, una presión intraocular de 24 a 32 milímetros de mercurio en un ojo y 21 y 32 en el otro. Se demostraba con gonioscopía repetida que se tenían ángulos abiertos, los dos campos visuales sin evidencia de lesión funcional, nervios ópticos sin datos de sospecha. ¿Y cuáles eran los criterios de exclusión? Campos visuales que fueran menores de 20 a 40, una cirugía filtrante previa, retinopatía diabética, lesiones en el nervio óptico, campos visuales con defecto previo. La conclusión de este estudio fueron que los hipotensores tópicos son efectivos para reducir la aparición y progresión de defectos campimétricos y daño estructural al nervio óptico en pacientes con presión intraocular de 24 a 32 milímetros de mercurio. Actualmente hay pruebas sólidas de que reducir la presión intraocular va a preservar la visión en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto. Y eso es lo más importante que tenemos que tomar en cuenta. En este mismo estudio también pues tomaba en cuenta los factores de riesgo, de los cuales pues algunos ya mencionaba, pero también ellos tomaban en cuenta que los hombres tenían mayor probabilidad de que se convirtiera en glaucoma y que la presencia de cardiopatía era un factor de riesgo que era muy significativo. Este fue otro estudio en el que estudiaban a los pacientes que tenían hipertensión ocular y prevalecía el glaucoma de ángulo abierto en pacientes que eran de raza latina. Por sus siglas en inglés, LALS. Estos fueron 6,357 pacientes latinos, que eran pacientes mayores de 40 años. Entre el año 2000 y 2008 se realizó. Entre estos, pues tenían una presión intraocular que se iba tomando en cada visita y se examinaban los fondos de ojo y se categorizaban a los pacientes si daban positivo o negativo para glaucoma de presión, para glaucoma de primario de ángulo abierto. Y esto se debía a que según estudios de investigación, los latinos que vivían en Estados Unidos tenían tasas altas de enfermedades en los ojos y deterioro visual. Y un número considerable de estos pacientes no sabían que tenían enfermedades. Los investigadores encargados del estudio realizaron esta entrevista detallada de la salud y el examen clínico de los pacientes, y entre su mayoría pues eran mexicanos. Entre la discusión de este estudio, indicaba que había mayor fluctuación en tomas de la presión intraocular y por lo tanto había mayor incidencia de glaucoma primario de ángulo abierto.
Había fluctuación en los valores de la presión intraocular en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto y habían, por consiguiente, mayores defectos campimétricos. Y la presión intraocular máxima debe ser considerada para la predicción de progresión de glaucoma primario de ángulo abierto. Mencionaba, ¿cuándo debemos de iniciar tratamiento? Acá determinaba, lo clasificaba en tres: leve, moderado y alto. Leve, cuando tenía un grosor corneal entre 535 a 500, tenía un riesgo de aproximadamente 16% y debía monitorizarse la presión intraocular del paciente y valorar la estructura y función con un OCT y campos visuales. En pacientes con riesgo moderado, había una relación copa-disco mayor a 0.3 y un grosor corneal promedio o delgado. De entre esos pacientes tenían un riesgo del 24%, debería de monitorizarse cercanamente o comenzar tratamiento. Y en pacientes con alto riesgo, pacientes que tenían una presión intraocular mayor a 25 milímetros de mercurio y un grosor corneal promedio o delgado, con un riesgo de 36%. Y en estos pacientes se debe comenzar inmediatamente tratamiento. Las conclusiones del estudio, debemos de indicar que la decisión de comenzar tratamiento en pacientes con hipertensión ocular debe ser exclusiva en cada paciente en base a la evidencia y el factor de riesgo que presente cada uno. El tratamiento indicaba que podía incluso hasta retrasar 5 años la aparición del glaucoma primario de ángulo abierto. Y tenemos de tomar en cuenta que los afroamericanos sí tienen mayor riesgo de presentarlo. También, si se decidía empezar con tratamiento, el objetivo debe ser disminuir al menos un 20% la presión intraocular. Ahora, pues para terminar mi presentación, les quise presentar un caso clínico para que entre todos podamos discutirlo. Voy a leerlo. Estamos hablando de un paciente varón de 48 años, antecedentes oculares sin interés. Entre sus antecedentes, pues no tiene enfermedades sistémicas, no tiene alergias medicamentosas. Antecedentes familiares, indicaba que su madre y una hermana mayor presentaron glaucoma y ambas habían sido operadas. Entre la exploración del paciente, pues una agudeza visual sin corrección de 20/30 y 20/20. La presión intraocular en ese momento es de 26 milímetros de mercurio en ambos ojos. El fondo de ojo, las papilas con buena coloración, distribución normal del anillo neuroretiniano, excavaciones simétricas y el resto pues del estudio sin alteraciones. En la gonioscopía se demostraba un ángulo abierto, un grado 4, paquimetría de 530 micras en ambos ojos y el campo visual normal para ambos ojos. En base a esto, pues alguien que me pudiera ayudar a responder. Primero, en función de la exploración, ¿cuál sería el diagnóstico que sospecharíamos? Número 1, el sujeto está normal. Número 2, presenta hipertensión ocular. Número 3, glaucoma primario de ángulo abierto. Hipertenso ocular. Ok. ¿Por qué consideramos que es hipertenso ocular? Ay, porque así es el tema de la clase. Ok, sí, No, no es cierto, pues no, no es cierto. Es porque, o sea, propiamente todavía no tenemos el seguimiento para saber si hay daño glaucomatoso, que esa sería pues la manera de diagnosticar el glaucoma. Y la otra, pues es porque, bueno, ¿cuánto tenía de pío? tiene 26. 26. Ah,
porque no, o sea, la PIO normal obviamente considerada hasta 21. Puede ser todavía seminormal hasta 24 con vigilancia, pero ya 26 es definitivamente una hipertensión ocular. Ok, sí, creo que yo lo que tomaba en cuenta era la presión intraocular, pues que ya estaba considerablemente alta, pero también teníamos que tomar en cuenta que hay un ángulo abierto y que pues en fondo de ojo todo estaba normal. Entonces, pues podríamos considerarlo como un paciente con hipertensión ocular. Ahora, ¿cuál de las siguientes características oculares pueden modificar las presiones medidas con el tonómetro de Goldman? Número 1, paquimetría. Número 2, queratometría. Y 3, ambas pueden modificar las medidas. ¿Alguien que la sepa? La paquimetría por el grosor corneal, que es de 535, o sea, es menor del promedio. Ambas. Pues unas Em, queratometrías muy alteradas te pueden dar un queratocono, el cual también te adelgaza un poco el ápex de la córnea. Pues tal vez ambas por definición. ok. Sí, pues creo que las dos podrían causar o modificar las presiones cuando se realiza con el tonómetro de Goldman para que lo podamos también tomar en cuenta. Y por último, en este paciente se iniciaría tratamiento con, número 1, una monoterapia y se le da seguimiento. Número 2, se le da una combinación para obtener un mayor descenso tensional. O número 3, no se le da ningún tratamiento. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, o sea, definitivamente no es una presión normal, 26. Y hay estudios que relacionan que el daño por arriba de 24 sostenido al nervio óptico, o sea, por la presión alta sostenida, pues sí va a ser incluso hasta dentro de un año con una afectación importante. Entonces, yo lo que haría sí sería vigilarlo por lo menos entre 2 semanas a un mes, y si no, sí darle un tratamiento hipotensor, porque sí está muy alta. Si fuera todavía 24, 23, vigilaría sin problema, pero 26 no, ya. Ok, entonces tú no le darías en ese momento ningún tratamiento, solamente seguimiento. No, sí, con 26 sí le daría tratamiento. Sí, yo Ok. creo que iniciarías con un neuroprotector y mandas a pedir los estudios y tal cual dice Varela, seguimiento y valoración. Una, No, re- además luego de porcelanías. en cuanto al estudio Lales, ¿cuál fue el parámetro que pusiste en cuanto a paquimetría que iniciaban tratamiento? ¿533 o cuál fue? En el de Lales fue 533. Sí, ¿verdad? Ujú. Tomando en cuenta ese criterio, tomando en cuenta también el antecedente familiar, las presiones, yo iniciaría una monoterapia y seguimiento y estudiarlo también, pero por el momento le vigilaría la presión. Mm, Ok, gracias a todos por sus comentarios. Creo que sí, tomando en cuenta el antecedentes familiares, la presión intraocular, la paquimetría, pues se consideraría iniciar tratamiento y pues un seguimiento constante al paciente para prevenir un glaucoma primario de ángulo abierto. No sé si alguien tiene alguna otra duda, algún otro comentario. Con esto pues finalizaría mi clase. Bueno, mira, sí trataste de dar tu clase bastante bien, dinámica y todo, pero la bibliografía sí me dolió en el corazón. Kansky no es un libro para utilizarlo cuando estás en formación de oftalmo. Entonces, sí te encargo que lo leas y hagas un resumen de los libros que ya mencioné, ¿sí? La Academia Americana, Chandler o Shields, y lo tomas un poco más en cuenta, ¿sí? Para que eso te sirva para estudiar igual, porque tú vas a ser oftalmóloga y estás en formación. Entonces, Kansky, olvídate, eso es para un médico general, ¿sí? De acuerdo, doctora. Este,
De ahí, lo que te salvó la presentación fue que mencionaste del estudio del OHTS. Entonces, resumiendo, ¿algún R3 me puede decir cuáles son los puntos importantes de mencionar en este tema? R3, Homero, Tania, Flor, Lizaba. Porque quiero que se lleven algo de esta clase, ¿sí? No quiero que se lleven que lo sacó de un libro muy básico y todo, pero sí quiero que me digan cuáles son los puntos importantes que tienen que saber sí o sí de hipertensión ocular. ¿Listo? ¿Vamos ya? ¿Quién está hablando? De resumen de hipertensión ocular. ¿Nadie? ¿Tania? Bueno, doctora, pues yo creo que el saber, pues justamente lo de hipertensión ocular, creo que lo mencionó al principio sobre Para definir mi hipertensión ocular. la presión alta en el ojito sin ningún daño al nervio, afectación en los campos visuales. ¿De cuánto la presión estamos hablando de hipertensión ocular? Mayor a 21. De 21. ¿Qué otra cosa importante, Baruch, puedes comentar acerca de la hipertensión ocular? Muy bien, de la hipertensión ocular Creo podemos que mencionar. alguien tiene encendido el micrófono de Isaba, ¿puedes apagarlo? Y doc, perdón. Dime, Baruch. De la hipertensión ocular también tenemos que tener en cuenta que no solo existe la presión ocular como tal, sino tener en cuenta las características del nervio óptico como tal, los datos clínicos antes de tomográficos de un nervio óptico glaucomatoso. Sí sabemos que una presión alta es el principal factor de riesgo del glaucoma y también relacionarlo con las paquimetrías, que las paquimetrías nos hablan de un factor pronóstico de gravedad a largo plazo. Homero, ¿me puedes resumir lo del estudio del OHTS? Homero. Osman, ¿le puedes comentar a Ya. Homero? Ok, Estaba haciendo- Homero, ¿me puedes hacer un resumen del estudio del OHTS? ¿Qué es lo que resume en sí ese estudio? ¿Qué probabilidad hay de desarrollo de glaucoma de acuerdo a porcentajes? No, la verdad no estoy seguro. Flor, ¿cuánto es el porcentaje de desarrollo de glaucoma en pacientes con hipertensión ocular de acuerdo al estudio? Creo que recuerdo que el 26%. Isaba. Ana María. Sí, doctora, recuerdo que en el estudio se mencionaba de que el 60% de los pacientes podía progresar a glaucoma. ¿Segura? Almendra. 22%, doc. ¿Segura? No estoy tan segura. Bueno, miren, quiero que me estudien, por favor, y mañana me lo dicen, ¿sí? Me hacen un resumen del OHTS, por favor, porque eso es importante. Entonces, si no- no estoy segura si hay un tema donde tenemos todos los estudios de glaucoma, entonces se hablan del OHTS, incluso de otros, y aproximadamente el 5% es el que va a desarrollar glaucoma. Pero quiero que me digan los cuántos 4.4%. años y todo eso, por favor, ¿sí? 4.4 y 9.5 sin tratamiento. Ok. Bueno, Michelle, si quieres, puedes empezar tu clase, por favor. Esperamos que Listo. no te perdamos. No, ya todo bien, todo bien. Buenas tardes a todos. Sorry por estas cositas técnicas. Pero bueno, pues yo les voy a hablar de procedimientos láser en glaucoma y pues bueno,
¿Me puedes dar la siguiente, Dani, por favor? Como generalidades, ¿no? Pues el significado del láser es Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ¿no? Yo no sabía que tenía esas siglas hasta hace unos días, pero bueno, le podemos dar la que viene. Gracias. Bueno, en esta vamos a ver totalmente cómo es la función del láser, ¿no? O sea, cómo está hecho. Y pues primero se menciona que tiene que ser un tubo cilíndrico en el cual pues cuente con 2 espejos. Como ven del lado izquierdo está uno, que es pues el espejo de emisión estimulada, y el otro es el espejo espejo parcialmente reflectante, ¿no? ¿Cómo va a suceder esto? Primero, en la parte de arriba, si se fijan, dice pumping source, que es literal la fuente de bombeo. En esta, pues es una fuente de energía que va a estar mediada por algún estímulo, como una lámpara, una corriente eléctrica, o incluso otro láser. Esto lo que va a hacer, pues ahí viene la flechita hacia abajo, que va a tener unos átomos. Entonces, va a excitar los electrones de esos átomos y los va a llevar a la flechita que sigue, a la siguiente, que es la verde, que es cuando se van a excitar, van a volver a su tiempo de relajación, y ahí es cuando ya se van a formar los fotones. Entonces, en el espejo completo reflectante, completamente reflectante, va a rebotar esa luz hacia todo el interior del cilindro, y los átomos que no estaban tal cual como estimulados, pues se pueden volver a estimular obviamente con la misma longitud, volviéndolos obviamente fotones, y pues con la misma longitud de onda, la fase y pues la misma dirección. Entonces van a ir a rebotar al espejo parcialmente reflectante, y de ahí ya es cuando, si se fijan la línea verde, es cuando ya va a salir el rayo de luz, ¿no? Básicamente eso es como la generalidad de cualquier láser, y pues es cómo es el funcionamiento. Le podemos dar la que sigue, porfis. Bueno, el resultado de la energía láser, como les mencionaba, pues puede ser monocromático, que es una longitud de onda, o sea, no puede estar como variado, tiene que ser coherente, simplemente con los átomos que les decía de que estaban estimulados por otros fotones, pues tienen que estar con la misma longitud, pues para la misma dirección, y también tiene que estar colimado para que este haz pues salga totalmente estrecho y concentrado como lo vemos nosotros. ¿Le puedes dar la siguiente, Ani, por favor? Gracias. Y bueno, pues esto es bastante importante, las interacciones con los tejidos. Obviamente, pues dependiendo a lo que le queramos dar, como quien dice, vamos a tener un efecto térmico, un efecto ionizante y un efecto fotoquímico. Del efecto térmico, que uno de los ejemplos sería el láser argón, se puede dar por fotocoagulación y fotoevaporación. Si se fijan aquí, pues estamos hablando totalmente como lo llama el mismo nombre, que pues involucra calor, ¿no? Entonces la fotocoagulación pues va a ser el daño térmico, va a ser una absorción de esta energía, va a coagular, por ejemplo, las proteínas, y va a ser una necrosis totalmente controlada, o sea, no va a estar como disperso, o sea, por más que aventemos el láser, pues va a ser justo en ese punto donde estamos dando. Y pues bueno, como sabemos que el argón tiene una onda de longitud de aproximadamente entre 488 y 810, es una onda visible, puede ser azul, verde, amarillo, incluso infrarrojo, y pues eso lo podemos usar como para la fotocoagulación que ya sabemos, ¿no? Y para la fotoevaporación, pues igual, como lo dice su nombre, evaporar. Esto va a vaporizar o generar calor, obviamente controlado, pero va dirigido a fluidos intracelulares como también extracelulares. Y se mencionaba en la literatura que cuando avanza arriba, perdón, cuando la temperatura del agua supera los 100 grados, es cuando ya se va a evaporar, ¿no?
y pues ya se hace la ablación del tejido que queremos pues quitar, ¿no? En este se puede usar incluso pues el argón, se puede hacer las IPs y pues como ya lo hemos visto, ¿no? En el efecto ionizante, tal cual igual, como dice la palabra, ioniza las moléculas del área focal y va a producir como un plasma, como una agüita, que es una nube de electrones y partículas cargadas. Y este es pues, un ejemplo podría ser el JAG, que va a ser una fotoirrupción, que es lo importante aquí saber cuando es diferenciar este tipo de procedimientos, porque la energía se va a concentrar solamente en un área pequeña por un corto periodo de tiempo y va a ocurrir pues una absorción que totalmente va a ser como si rompiera, hace un choque y pues va a fragmentar sin producir calor, que eso es lo importante aquí, ¿no? Y pues la longitud de onda, digo, después les voy a poner una tablita ahí con todas las características de cada láser, pero pues en este igual podemos hacer su famosa iridotomía y su SLT, ¿no? Más otras situaciones. Y ya por último el químico, igual pues es una ruptura de enlaces moleculares, también sin generar calor. Entonces, la fotoablación tal cual, pues puede ser de una onda, ultravioleta, va a ser absorbido por tejidos, pues con agua o, por ejemplo, el colágeno, y pues esto se puede usar, por ejemplo, en cirugías refractivas. También existe pues el láser excimer y el femtosegundo también trabaja con este mismo mecanismo. Le podemos dar a la que sigue, por favor, Dani. Bueno, pues así como también generalidades de las variables de control, es importante saber pues ese aparatito que tenemos ahí a un lado, en el cual pues nos dan unos ciertos parámetros, ¿no? Que van a medir el tamaño del spot, la exposición, que puede ser en mili, micro y nanosegundos, la energía bajo joules o milijoules y el poder puede ser en watts o miliwatts. Pues ya depende cada aparato y cada pantallita que venga. Unos vienen solamente con joules, otros con watts, etcétera. Entonces es como diferenciarlo de entre aparato y aparato, ¿no? Y algo importante pues no sé, yo creo que sería que la energía en milijoules es igual al poder en watts en duración de segundos. Le podemos dar el que sigue, por favor. Y bueno, los tipos de láser. Vamos a ver, pues el argón, que es donde podemos hacer el ALT o incluso también IPs, el JAG, y el micropulsado, ¿no? Si se fijan aquí en la parte de abajo, pues les puse unos lentes que son los que podemos estar utilizando a la hora de usar estos láseres. Por ejemplo, en el argón les puse aquí abajito, que puede ser, se puede usar ungonios, y pues es muy importante la función también de un lente, ¿no? Digo, aunque se pudiera realizar algún procedimiento sin lente, ahorita les voy a decir las condiciones con las que pues, nos ayudan un poquito más. El JAG, lo podemos usar también con ese lente que ya conocemos, que se llama Bram, incluso también en Latina lo podemos usar, y en el micropulsado vamos a usar el Latina. Le podemos dar al que sigue, por favor, Dani. Bueno, esta es una tablita general que pues ahí viene con las características de energía, spot, tiempo, ciclos de aplicación, reducción, lente y el efecto, ¿no? El efecto básicamente es algo de las cosas importantes porque pues tenemos que saber si vamos a dar, qué es lo que va a causar en el tejido que queremos, pues darle, ¿no? Ahí les dejo esa tablita y le puedes dar la que sigue, porfa. Bueno, vamos a hablar de la iridotomía periférica y le puedes darle la que sigue, porfa. Bueno, esta como sus indicaciones, que va a ser importante, casi en todos los procedimientos de láser, estas indicaciones son muy similares, ¿no? Solo puede llegar a cambiar en unas y se las voy a ir mencionando conforme hable del procedimiento.
Bueno, en este caso de las IPs, el ángulo, está indicado en un ángulo estrecho o incluso un cierre angular. Nos podemos basar por ejemplo, en Schaffer, que sea de 0, 1 y 2 grados, o incluso que en el VM sea menor a 20 micras. Se puede usar en glaucoma pseudoexfoliativo, pigmentario, agudo de ángulo estrecho, en síndrome de dispersión pigmentaria, que pues este es en pacientes generalmente miopes y pues es como un bloqueo inverso, ¿no? El iris se va como hacia atrás y hace como un contacto con las zónulas o con el cristalino y eso ahí cuando pues vemos como el desprendimiento, ¿no? Entonces si damos como este láser, pues va a igualar como las cámaras, tanto la anterior como la posterior, con las mismas como presiones, ¿no? Entonces nos va a ayudar para eso. Síndrome de iris plateado, que está abajo a la derecha, en anoftalmos, profiláctico en el otro ojo contrario, y incluso también medicamentos que como efecto secundario nos den un ángulo estrecho, ¿no? Se ha mencionado que el topiramato pues va a ser como un desplazamiento del iris, y el cristalino pues haciendo la profundidad de la cámara anterior pues mucho más estrecha, ¿no? También el metilfenidato, que tiene unas alteraciones en el humor acuoso e incluso puede generar como en el tono muscular del músculo ciliar, pues por el estímulo del sistema nervioso central. Y pues incluso también otros que mencionaban eran de los inhibidores de la recaptación de serotonina, que estos pues van a inducir en efecto secundario una midriasis, y también en los tricíclicos, ¿no? Que hacen pues también midriasis y pueden hacer también ciclopegia. Le puedes dar la que sigue porfis. Igual, entonces pues solamente saber, siempre es bueno como preguntarle a los pacientes, pues cuáles son los medicamentos que están tomando, pues para darnos una idea y pues simplemente ya con eso pues sospechar un poquito o hacer la IP, ¿no? Bueno, para hacer la IP pues hay 3 entidades súper importantes: que tenga sospecha de ángulo cerrado primario, que el paciente tenga un ángulo que en más de 180 grados presente también sinequias, que no tenga la PIO alta y presencia de daño clínico glaucomatoso a nivel del nervio óptico, ¿no? También se va a ver el cierre angular primario, perdón, sí, pues sí, angular primario, y que tenga la PIO alta, acompañado de sinequias y pues un ángulo cerrado, ¿no? ¿Cuándo está contraindicado hacer esta situación? Pues bueno, obviamente cuando hay un edema corneal, ya que no nos va a dejar pues ver totalmente el iris, que haya una inflamación activa como una uveitis, que la PIO esté arriba de 40 milímetros de mercurio, que haya sinequias en más de un 50%. En niños, pues obviamente su iris es mucho más como elástico y pues puede requerir un poco de más disparos, el cual pues obviamente sabemos si damos muchos más disparos, pues la inflamación es mucho más severa, ¿no? Y también que pues sean poco cooperadores. En adultos, igual, no cooperadores, que pues es bastante común, ¿no? Le podemos dar a la que sigue, Dani, por favor. Gracias. Bueno, pues la técnica literal se las puse así como por orden. Pues vamos a usar pilocarpina. Hay también la brimonidina, hay doctores que pues sí lo sugieren, hay otros que no los aplican, pero igual en la literatura también pues es como sugieren usarlo de 30 a 60 minutos para prevenir estos picos, o sea, después del procedimiento, ¿no? Y pues nos va a ayudar a disminuir su producción de humor acuoso. Obviamente ponerle su Ponti, tener un lente Abraham de preferencia y pues tu YAG, ¿no? ¿Le pudieras dar play al primer video, porfis, gordo? Al del lado izquierdo. Ese.
Bueno, les puse como 2 videitos comparativos con varios motivos, ¿no? Si se fijan, bueno, ahí se da un zoom. El paciente ahí está moviendo bastante el ojo, ¿no? Entonces quiere decir que no trae su lente de Abraham y por lo tanto, pues ya, X le da, busca su cripta, le da justo en el iris, ve cómo sale un poquito de sangre, que esa es como una de sus complicaciones, y pues X, ¿no? Aquí, ¿qué es lo importante? Nosotros, si usamos el lente de Abraham al mismo tiempo que podemos hacer una ligera presión y pues detener el sangrado. 2, pues obviamente detener el ojo y pues obviamente con la cooperación del paciente, ¿no? ¿Qué es importante? Bueno, en este lentecito, pues es de 66 dioptrías, entonces pues, nos va a ayudar también incluso a disipar el calor, que es una de las grandes funciones de este lentecito, más todas las que les mencioné ahorita, ¿no? Y bueno, como sabemos, tiene que hacer entre el meridiano, entre el 12 y el 1. ¿Por qué? Porque pues el párpado nos va a ayudar un poquito como a hacer como una capita o un techito, en el cual pues va a evitar las fotopsias o síntomas así como, o sea, si dejaron la IP muy, muy amplia, pues que tenga básicamente estas fotopsias. En el video del lado derecho le podemos poner play, Dani. Si se fijan, pues ahí justamente está buscando ahí las criptas, que es súper importante buscar las criptas, para darle justo en el punto y pues obviamente en el meridiano correcto, que se use también el tercio externo para no darle al cristalino. Y si se fijan aquí, pues la cooperación es como mucho más fácil, ya que pues estás haciendo una presión en el ojo y pues te ayuda a que no lo esté moviendo y tener un zoom pues muchísimo más preciso, ¿no? Ahí se ve cuando se le da el primer disparo, el pigmento pues sale un poquito como volando, se pueden ver cómo sale ya sea como sangrita o el mismo humor acuoso de ahí. Y bueno, pues su potencia es de 2 a 4 millijoules y el spot de 50 milímetros, una duración de 0.03 a 0.5 segundos y lo sugerido es que se den menor de 10 disparos, ¿no? Porque pues digo, arriba de 10 pues ya se ha visto bastante inflamación. En realidad, entre menos disparos demos es mejor. Incluso el doctor Toño, bueno, para el que no sepa, es uno de nuestros maestros en México. Él dice que él prefiere usar una potencia mucho más fuerte y que sea solamente bajo un disparo, ¿no? Pero bueno, a veces pues los iris están como bastante oscuros, que no se notan bien las criptas, etcétera. Pero digo, pues nosotros igual podríamos empezar de poquito en poquito para no aventarnos tal cual como pues ya alguien pro. Se menciona también que los iris de color claros podemos bajar la potencia y usar más o menos como un 2, ¿no? De millijoules. Lo ideal después de esto es que se valore a las 2 horas. Digo, yo nunca lo he valorado, a lo mejor he tenido ese gran error, pero para ver cuánto, o sea, qué tan funcional fue la terapia, ¿no? Y sugerir, obviamente, dar su primonidina, pues para venir los picos transitorios cada 12 horas. Y, por ejemplo, otro glaucomatólogo, maestro nuestro, él mencionaba que a él, por ejemplo, no le gusta dar ni siquiera GLAD. ¿Por qué motivo? Porque quiere ver al día siguiente la efectividad total del procedimiento, ¿no? Entonces, eh, digo, pues sí, individualizar entre pacientes porque igual no pueden venir al día siguiente, etcétera, ¿no? Y podemos dejar un desinflamatorio como un Sofipren cada 6 horas y listo. Podemos darle a la que sigue por vis. Ok, bueno, una de las complicaciones, como lo vieron en el video pasado,
pues es que tenga un lipema, que tenga una PIO elevada transitoria, que igual se puede como regular casi siempre como a las 24 horas, o sea, es raro el caso que se extienda un poco más. Y ahorita bajo un estudio les voy a comentar pues lo que se observa un poquito, ¿no? Puede haber iritis si recibió bastantes disparos, puede haber quemaduras corneales. Si hay pacientes que tuvieron, bueno, que ya están, que tienen su lío ahí bien lindo, pues yo he visto que pues les han dado ahí a los lentes. Puede haber deslumbramiento o incluso catarata, que pues está un poquito ambiguo mediante un artículo que les voy a presentar un poquito más adelante. Podemos darle a la que sigue, porfis. Y bueno, igual, entre el YAG y el argón, las diferencias de lo que usaríamos para hacer una IP, y pues ahí se los dejo, ¿no? Lo ideal es que lo demos con el YAG, pues porque es lo de hoy. Bueno, le podemos dar a la que sigue, Dani. ¿En qué porfis. caso podemos dar con argón? Cuando sea como por primera vez, sí, pues No. no. ¿Quién me dice por qué? R3. Déjenme. ¿Cuándo usamos argón para hacer IPs? Como por ejemplo en pacientes con glaucoma neovascular que tengan Correcto. linfemas. Muy bien, gracias, compañero. Bueno, y pues el estudio famosísimo, el SAP Trial. Les voy a dejar igual al último el link para que si gustan echarle una leidita. Y le podemos dar a la siguiente, porfis. Bueno, el SAP Trial, ¿de qué nos habla? Pues bueno, fue un estudio clínico que se realizó en China entre el 2012 y 2018. En realidad iban por 3 años, pero se prolongó por 6 años. Este fue un estudio clínico aleatorizado. Y pues, ¿cuál era el punto de este estudio? Evaluar la eficacia y seguridad de las IPs en la prevención de pacientes solamente con sospecha de ángulo cerrado, pues que llegaran a tener un cierre angular primario, ¿no? Se estudiaron 889 pacientes entre 50 y 70 años con diagnóstico bilateral de sospecha solamente, ¿no? Más es importante, o sea, porque luego pensamos que ya tenían como el diagnóstico de algún ángulo, ¿no? Estrecho o cerrado. Entonces se tomaron estos pacientes, se eligieron pacientes que tuvieran el nervio sin ninguna alteración, que no presentaran sinequias y que estuvieran totalmente asintomáticos. Se le realizó la IP solamente en uno de los ojos, obviamente aleatorizado, y el otro solamente estuvo bajo vigilancia, o sea, sin control, sin terapia de nada, ¿no? Se mencionaba que si obviamente llegaban a sospechar de que tuviera algún riesgo mucho más pronunciado, pues ahí pues iban a intervenir y pues sacar básicamente al paciente del estudio, ¿no? Y pues se dio un seguimiento de 6 años que se prolongó y a lo que llegaron en conclusión, que pues obviamente es seguro, es eficaz para evitar el cierre angular, como nos decía Pedro, ¿no? Que la clase pasada, que pues es algo de primera línea, que nos puede ayudar bastante, ¿no? ¿Le puedes dar la que sigue, porfis? Bueno, como los resultados, se observó, que, pues, por ejemplo, los pacientes que tuvieron glaucoma primario de ángulo cerrado, se observaron la PIO alta, sinequias anteriores periféricas, y cierres de ángulo agudo, ¿no? O ataques, les mencionaba. Se observó también que en ojos sin tratamiento se tuvieron muchísimo más sinequias. La tasa de sinequias más la PIO alta, se observó también que es de lento progreso, ¿no? Entonces es algo que a la hora yo de leer este estudio, pues no sé, a mí sí me armaba pacientes que yo veía con ángulos estrechos y así, y era como de que ya, pero se probó durante, digo, no fueron ni 5 pacientes ni poco tiempo,
que es de lento progreso, incluso con la dilatación también, o sea, es muy raro, o tendrías que tener muy mala suerte de que hacer pues o sea, cerrar un ángulo por medio de la dilatación, ¿no? Hubo 5 pacientes de cierres agudos, pero sin tratamiento, o sea, sin la IP, que se relacionaron a la dilatación, y 2 pacientes con dilatación. Se observó también, en realidad esto no son tal cual resultados, pero sí pueden estar, son observaciones que se vieron durante este estudio, y bueno, el conteo endotelial se observó normal, incluso como les había dicho, los factores de riesgo o las complicaciones después de hacer esto, que era generar catarata, ¿no? En estos pacientes pues no se observó ningún riesgo de catarata, o sea, nadie tuvo catarata, y sus efectos adversos, pues fueron mínimos, ¿no? Le podemos dar la que sigue, porfis. Bueno, como conclusión de todo esto, es que pues el IP es totalmente profiláctico, ¿no? Que presenten síntomas sugestivos, cefalea o incluso dolor ocular. Que ya tengan un paciente, perdón, un familiar o sea, una historia familiar con un cierre angular previo, que sean pacientes que se estén necesitando dilatar por alguna otra patología frecuentemente, ¿no? Y pacientes no apegados a sus tratamientos, y presencia de sinequias que tengan las PIOs altas y cristalino prominente. También mencionaba muy actuado ahí en el estudio que incluso con la educación al paciente es más que suficiente, ¿no? Pero pues desgraciadamente pues no tenemos a los mejores pacientes siempre, entonces ya que, o sea, pues el ataque, digo, de hacer un riesgo de ángulo cerrado, o sea, es del 1%, o sea, simplemente en estos pacientes que se estudiaron bajo 6 años, ¿no? Y pues recordar que este artículo solamente aplica en pacientes sospechosos, ¿no? Y bueno, de eso habla totalmente el artículo, igual se los dejo hasta el último. ¿Le podemos dar la que sigue, Dani, por favor? Thank you. Bueno, ya vamos a empezar con los láser en malla trabecular, y pues básicamente su importancia o su punto final es remodelar la malla trabecular para aumentar el flujo del humor acuoso. Le podemos dar la que sigue, por favor. Bueno, vamos a hablar por el SLT. Como sus indicaciones, muy similares a las de la IP, es un tratamiento de primera línea para el glaucoma primario de ángulo abierto, hipertensión ocular, glaucoma con ángulo estrecho, y pues vamos a usar el JAG láser, que es el K-Switch, doble frecuencia, con una longitud de onda de 532, un poder de 0.6 a 0.9 millijoules, una duración de 3 nanosegundos, que esto es súper importante que recuerden esto, porque ahorita les voy a decir cómo funciona esto, pero que sepan que la duración es de 3 nanosegundos. Y un diámetro de 400 nanómetros. Se va a usar 50 disparos, ya sea 180 o 360, dependiendo lo que decida pues el médico, ¿no? También se puede dar en pacientes que ya hayan sido previamente tratados con ALT, o incluso se pueden repetir los SLT, ¿no? ¿Esto qué es lo importante de este láser? Pues recordar que no hay un daño térmico a la arquitectura de la malla trabecular, como en el caso del ALT, que deja como cráteres literales, y pues van a darse para la porción pigmentada, ¿no? Y acordarse de su lente latina, que ahí se les puse ahí abajito. Le podemos dar a la que sigue, porfis. Bueno, como mecanismo de acción un poco general, tiene un efecto mecánico que va a ser la contracción y apertura de los espacios trabeculares,
el efecto bioquímico, que va a haber una liberación de citoquinas y L1 y L8-TNF, dando como metaloproteinasas, y un efecto celular que va a ser un reclutamiento de los macrófagos. ¿Le puedes dar a la que sigue, porfis? Bueno, aquí les puse un ejemplo de cómo es una malla trabecular sin haberse tocado del lado izquierdo. Es una micrografía de contraste. En las líneas rojas y las azules. Las rojas son las células pigmentadas y las azulitas van a ser las no pigmentadas, ¿no? Y es totalmente igual la misma imagen del lado derecho, pero después del tratamiento de SLT y con fluoresceína, ¿no? Si se fijan del lado derecho, hay unos puntitos naranjas, todo lo demás está verde, ¿no? Entonces solo las células pigmentadas van a mostrar el pigmento naranja. O sea, la misma flecha roja que está del lado derecho a la del lado izquierdo, si se fijan, pues ahí ya está como, no está como, está como ausente, ¿no? Y si se pinta de amarillito o naranja, quiere decir que ya no tiene citoplasma, entonces pues ya hay una muerte celular de ese lado, ¿no? Y por lo tanto, pues las células verdes, el pigmento verdecito quiere decir que pues todavía tiene contenido citoplasmático, e incluso se ven los haces de colágeno que pues no están dañados totalmente. ¿Por qué motivo? Repetimos, pues no hay un daño térmico, ¿no? Va justamente dirigido a las células pigmentadas. Se me hizo pues bastante interesante cómo es que trabaja este láser, ya que pues preserva totalmente la malla trabecular. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir, no? Tanto les decía de lo de los 3 nanosegundos, es porque la melanina, de aquí a que, por ejemplo, o sea, la melanina tiene como ¿cómo te puedo decir? O sea, el láser es mucho más corto del tiempo de relajación térmica que el del objetivo de la melanina. O sea, la melanina tiene creo que es de 1 microsegundo. Entonces, pues es mucho, estamos hablando de nanosegundos. Entonces, pues esto va a significar que la duración del pulso del SLT es demasiado corto para que la melanina llegue a convertir esta energía o este estímulo en calor. Entonces, pues no se libera calor. De esta forma, pues solamente se atacan, como quien dice, los tejidos pigmentados, y los sin pigmento, pues van a estar preservados, ¿no? De cualquier daño. A comparación del ALT, que pues ese le da absolutamente a todo, hay un daño coagulativo, pues se hacen depósitos de fibrina y pues es una disrupción total, ¿no? Que hace sus crátercitos y también puede dañar las células ciliares. Le podemos dar la que sigue, por favor. Ahí. Bueno, y igual, les expresé aquí la conclusión de lo que les acabo de mencionar, se los voy a repetir rapidísimo. La oración del pulso del SLT, ya con bonitas palabras, sin tanta eso. Bueno, de 3 nanosegundos, entonces es mucho más corto que la melanina, que dura 1 microsegundo. Entonces, la energía electromagnética nunca se va a convertir en térmica, entonces pues nunca se va a liberar calor. De esta forma, los tejidos no pigmentados son preservados de cualquier daño. Se produce una liberación de factores quemaactivos, estimulando estos monocitos, de los que son transformados a macrófagos, y estos se van a ir a los gránulos de pigmento, y pues ya los vamos a echar por el canal de Schlemm, ¿no? ¿Le puedes dar la que sigue, por Luis? Bueno, en este libro, donde igual les dejo ahí mi bibliografía en la parte al final, se realizó un estudio clínico que primero fue en 1998, que fue un estudio piloto, ¿no? O sea, como un cáliz, para evaluar el efecto del apio en el SLT.
Se tomaron 53 pacientes con glaucoma de ángulo abierto, con dos características de estos pacientes, que ya habían tenido la terapia máxima médica y aún así no se controlaba su PIO, y otros que ya habían tenido una trabeculoplastía fallida con láser argón, ¿no? Se observó que el 70% de los pacientes, ya dándoles el SLT, podían bajar hasta 3 milímetros de mercurio. Le podemos dar al que sigue. Y bueno, pues emocionaron tanto esta gente que pues dijeron, no, pues hay que seguirle al estudio, y pues hacen un estudio prospectivo multicéntrico, toman 101 ojos, o sea, uno por paciente, 45 de esos iban a ser del grupo máximo de terapia, que les digo de que ya estaban tomando, bueno, poniendo terapia máxima y que nomás no veían resultados. Y 56 ojos de PFLT va a significar de que ya tuvieron una trabeculoplastía previa, ¿no? Se observó que el 75.6 de los pacientes con terapia máxima había disminuido menos 3 milímetros de mercurio, y el 66.1 con trabeculoplastías fallidas también había disminuido lo mismo, ¿no? Le podemos dar a la que sigue, por fin. Bueno, aquí literal es una tablita, si se fijan en la parte de abajo, los de Max RX son los que tenían su terapia y pues no había resultado. Hacen como un descenso bastante importante entre el primer día de la PIO, y poco a poco, si se fijan de que dice ahí arribita, son las semanas, y la línea negra es como el promedio entre estos dos pacientes, ¿no? Se observó que a las 26 semanas, incluso o sea, la rosa, que es el de las trabeculoplastías previas fallidas, llegaba hasta -4, y de los de máxima terapia, pues llegaba a veces, bueno, llegó a tener hasta -5 milímetros de mercurio, ¿no? Pues refiriéndonos que pues bastante éxito de esto, ¿no? Sin alguna terapia de gotitas extras, ¿no? Solamente con el puro SLT. ¿Le podemos dar la que sigue, por favor? Y bueno, pues también pusieron sus efectos adversos de estos pacientes estudiados. El 5.8% presentó sus picos de arriba de 10 milímetros de mercurio las primeras 24 horas. Dos de esos pacientes, también igual, arriba de 10 milímetros, sin tratamiento profiláctico entre el día primero al séptimo, ¿no? A estos pacientes pues se les dio tratamiento antiglaucomatoso, y pues fue resuelto en 24 horas. El otro 5% de estos pacientes presentó dolor ocular y conjuntivitis no específica. Otro por ciento presentó visión borrosa y una lesión corneal. Ninguno refiere que había presentado pues sinequias periféricas, ¿no? Que pues es algo importante. Entonces, como conclusión, básicamente lo que nos refiere es que el 66% de pacientes con SLT, que ya habían tenido una trabeculoplastía previa, pues bajó de 3 milímetros de mercurio, y el 32% de los pacientes que habían tenido ALT y aún así repetida, pues había bajado también igual los 3 milímetros de mercurio. Entonces, pues sí es como el doble, ¿no? De diferencia entre un procedimiento y el otro. Le podemos dar la que sigue, por favor. Y pues bueno, aquí les puse un ejemplito de cómo sería el ALT. Digo, no iba a divagar mucho en ALT, pero pues casi siempre van acompañados estos dos en la literatura, ¿no? Porque hacen mucha comparación. Si se fijan, el ALT, pues es un diámetro muchísimo más chiquito, es de 50 micras, y el otro es de 400 micras. Y el MLT es de 300 micras, pero bueno.
Ahorita estamos hablando de este y se van a aplicar sus 50 disparos, 180 a 360. Si se fijan aquí, pues abarca muchísimo más la malla y pues no es como tal cual como hacer el cráter, ¿no? Sino darle a las células correctas, Al que son las pigmento. pigmentas, ajá, al Ajá. pigmento, sí, disculpen, doctor, gracias, al pigmento y pues ya, básicamente eso, ¿no? Su efectividad pues puede ser de 5 años, etcétera. Vamos a darle a la que sigue por FIS. Y pues bueno, Light Trial, que pues es uno de los estudios, de los cuales pues vamos a hablar, a pesar del otro que les mencioné, y le podemos dar al siguiente por FIS. Bueno, estos son literal lo que se estudió, se llevó a cabo en el Reino Unido y pues se realizó básicamente para comparar el SLT con gotitas de primera línea. Por ejemplo, se mencionaba que usaban más, bueno, el uso de prostaglandinas, ¿no? Una latanoprost. Bueno, el estudio es un multicéntrico randomizado. Se usaron 718 pacientes en el cual de estos 718, 356 habían sido tratados con SLT, 362 con gotitas, y pues su IOP goal era de que, o sea, era un objetivo que se estaba establecido de manera objetiva, y si era necesario usar gotitas, pues lo iban a hacer, ¿no? Y como los resultados evaluados, el outcome measures, el primario, pues era comparar entre calidad de vida relacionada con la salud. Se evaluó cómo el tratamiento podía llegar a afectar la calidad de vida en los pacientes, ¿no? Y el secundario, pues sería el costo-beneficio. Bueno, a este estudio fue dedicado para pacientitos con glaucoma de ángulo abierto o incluso hipertensión ocular, ¿no? Bueno, y los resultados, ¿qué fue lo que se observó? Que pues básicamente no se observó una diferencia significativa entre los grupos de calidad de vida ni costo-beneficio. El SLT fue efectivo para la PIO y el manejo de la progresión del glaucoma. A los 3 años se observó que el 95% de los pacientes que se habían hecho el SLT llegaron a su PIO meta y el 78.2% aquellos que, o sea, sin gotas, pues. O sea, el 95, a lo mejor, bueno, el 78 llegaron a su meta sin gotas y el 95%, pues ahí les echaron la manita con gotitas, ¿no? A los 6 años se observó que el 69.8% de pacientes con SLT llegaron a su objetivo a PIO sin gotas y sin ningún procedimiento extra. A diferencia del 18% con ojos que tuvieron que tener un tratamiento inicial con gotas, o sea, ya habían tenido un tratamiento previo, tuvieron que tener pues una intervención, ¿no? Y pues también menciona que el SLT sin gotitas, el 90% necesitaron pues una reintervención de láser, ¿no? Costos-beneficios, en realidad pues sí se gasta menos con la SLT y pues es lo único que se probó básicamente, ¿no? Le podemos dar al que sigue, porfis. Bueno, y hablando del EMLT, básicamente pues es casi lo mismo al SLT, simplemente pues sus parámetros son diferentes. Y aquí les subrayé una de sus indicaciones que pues no habían aparecido tanto en la IP como en el otro, en SLT. Se puede usar para glaucoma juvenil, glaucoma uveítico y glaucoma secundario a esteroides.
En sus contraindicaciones es glaucoma de ángulo estrecho. Le puedes dar la que sigue, porfis. Y bueno, sus únicas complicaciones que se han visto es que se eleve el apio 5 milímetros de mercurio a comparación del otro que ya habíamos visto que casi hablan del 10 de 10 milímetros de mercurio, ¿no? Aquí viene pues lo de su poder, pero en una, como se dice, en una diapositiva más adelante les voy a poner de que las 3 comparaciones de ciertos, de los diferentes tipos de láseres. Y podemos darle a la que sigue, Dani, porfis. Bueno, este es un estudio que básicamente se los voy a contar así simple. Lo que dicen es que el SLT y el MLT son absolutamente iguales, entre comillas, pero solamente el MLT produce muchísimo menos efectos como adversos o dolor, básicamente. Le podemos dar a la que sigue, por favor. Y pues aquí les puse una tablita que se me hizo bien, es todo lo que les mencioné ahorita, como habla de la LT, SLT y el MLT, ¿no? El tipo de láser, el grosor del spot, cuál es el target que tenemos para darle, y pues el SLT y el MLT pues son los del momento, ¿no? Si se fijan, el del MLT es un poquito menos grueso el spot, es de 300, y pues no se ve tal cual así como algo, por ejemplo, como mencioné en la parte de abajo, las figuritas de qué es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Que la LT hace como unas manchas, el otro vemos como las burbujitas de champaña, y el otro, pues no vemos tal cual algo, pero pues lo vemos en su pío. Le podemos dar la que sigue, porfis. Igual, esta es otra tablita, aquí tal cual menciona de que se ven aquí que se puede repetir, y por ejemplo el ALT pues no se sugería, aunque sí hay varias bueno, de una bibliografía mencionaba que pues antes sí llegaban a ser de que 2 veces el ALT y así, pero pues llegaban a tener varios complicaciones o riesgos, ¿no? Como te menciona que pues no es una situación térmica, y pues eso, varias características de eso, y pues ya es todo de mi parte. Le puedes dar la siguiente. Bueno, la bibliografía, les adjunté ahí, pues no sé, creo que están como en color negro, pero ahorita se las mando ya bien. Pero vienen ahí como unos artículos, bueno, los artículos que les expuse, mis bibliografías, y pues ya la que sigue, por fin. Y ya, creo que es todo, doctora. Y compañeros, perdón. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Doctor. Sí. Muchísimas gracias. Dice la doctora que espere un poquito. Ok. Muy bien, Mitch. Felicidades. Pues estaba Lucy, ¿verdad? Ok, ya me desocupé. Bueno, de ese tema es importante que todos sepan. Pregunta, ¿hablaste de la trabeculoplastía? ¿Hola? ¿Mandé? ¿Sí me escuchan? Sí, O doctora. sea, hablaste de MLT, SLT, ¿verdad? Sí, ¿Hablaste doctora. de iridotomía periférica? También. Sí, ¿verdad? No estuvo, ¿verdad? Sí estuve, pero a la mitad. Dígame la verdad.
No, sí, a la todo mi mitad. Y esfuerzo logré en vano. escuchar que siendo R2 no sabías que el láser tenía significada cada letra y eso me dolió más, pero bueno. O sea, sí, Este, pero no tal, así, tal cual, así, sa. de la trabeculotomía, Sí, todo. dime cuál es de la trabeculotomía, cuáles son los parámetros, cómo se realizan, cuántos hace por sector, cuántos cuadrantes. Pues justo aquí lo tiene en la pantalla, de 180 a 360 y del MLT se puede hacer 360, aunque también hay literaturas que dicen que puede usarse por 180 también. Sí, eso me estás Entonces, hablando de trabéculoplastía. Yo te estoy preguntando sí. por trabeculotomía. Ah, ok, pero ¿qué me pregunta, perdón? ¿Cuáles son los parámetros que se utilizan? ¿Cuántos segmentos son los que se hacen? ¿Y cuántos disparos das por cada sector? Si lo divides en Sí, 4 cuadrantes. ok. Si lo divido en 4 cuadrantes, ¿Alguien sabe lo que le estoy preguntando a Michelle? ¿Homero? o sea, la potencia es de 2 a 4 millijoules en un spot de 50, una duración de 0.03 a 0.05 y menor a 10 disparos. Les voy a dejar una tarea, ¿sí? Créeme que sí estuve escuchando tu clase. Solo ahorita lo último que empezaste a hacer las comparaciones fue donde me desconecté. Pero quiero que me hagan un resumen de todos los láseres que se ocupan en glaucoma, ¿sí? Quiero que me pongan parámetros y me lo van a hacer a mano, nada de hacerlo en computadora. Me lo van a enviar, ¿sí? Personalmente, cada uno me lo manda por WhatsApp y me van a poner de todos los láseres de glaucoma, ¿ok? Que nada más son un par, no son un montón, así que no me vayan a decir que son un montón. Importante de ese tema es saber cuáles son los parámetros, cuáles son las indicaciones de IP con argón, cuáles son las indicaciones de IP con JAK, ¿sí? Porque el argón sí se utiliza para glaucoma neovasculares, ¿verdad? Cuando queremos hacer una iridotomía periférica, pero también es importante saber qué otros otras indicaciones tienen. Entonces ustedes me van a poner las indicaciones y tienen que aprenderse eso de memoria. Yo les sugiero que el que tenga letra más bonita ponga en cada clínica esos parámetros, ¿sí? Para que siempre lo tengan y aunque sea de vez en cuando, en vez de estar con el celular, lo vean y vuelvan a leerlo y se les va a quedar. Entonces, todas las clínicas lo deben de tener. Me mandan la foto ahí, sí, al grupo de oftalmo para que quede evidencia de que lo hicieron. Traten de estudiar, chicos. Yo no sé qué me les está pasando, como que iban así los primeros temas bonitos y ahorita como que se me van yendo para abajo y no sé por qué no están teniendo un poquito más de retentiva de temas que los R2 y R3 pues ya lo vieron. Entonces no sé qué me les está pasando. Sí me preocupa porque preguntas básicas no las saben decir, entonces no sé qué estará pasando, no sé si el único lugar donde los tienen un poco más en la parte académica es acá o en Doc, sus quisiera lugares solo agregar les algo sobre manden los la chamba. láseres. ¿Perdón? Quisiera comentar algo sobre los láseres. Ok, solo O sea, déjame terminar y la presión comentas. intraocular puede bajar desde el primer día, pero usualmente tarda de 4 a 6 semanas en verse el efecto completo. Ajá, estamos hablando de MLT, SLT, ¿verdad? Sí, doctor. Ajá, eso, no de los láseres, sino que SLT o MLT. Entonces sí necesito que me repasen estos temas, que eso de R1 tienen que sabérselo como si son católicos, pues como el rosario, si son adventistas, no sé qué es lo que oran, rezan o algo, si son evangélicos tampoco sé porque yo soy católica, entonces no sé, pero sí creo que me doy a explicar qué es lo que tienen que saberse esto. Sí, voy a hacer examen la otra semana, igual voy a hacerlo así como siempre oral, porque tienen que vencer uno como que los nervios, dos tienen que tener las respuestas de un solo, no pensarlo ni nada por el estilo, porque no les estoy preguntando cosas así súper rebuscadas, sino que pregunto cosas bastante básicas que deben de saber. Y como lo repito, sí me preocupa que están un poquito, no sé qué les pasa. No sé si porque el glaucoma lo vieron a inicio del año pasado, no sé si ya se les olvidó, pero no puede estarse olvidando. Y pues ya llevo 5 años viendo clases, entonces ya sé
más o menos cómo son las clases y cuando no las sacan de los libros que deben de ser. Entonces, pues, si alguno de ustedes quiere ser docente, pues, van a saber que esto es muy fácil como captar que están copiando clase o le están haciendo de un libro así X. Entonces, sí necesito que mejoren esa parte. Bueno, ya no agrego nada, así que les dejo la tarea y nos vemos para el día de mañana. Por favor, léanse la clase del día de mañana porque voy a preguntar, porque lo que quiero es que, no sé, necesito que sepan un poco más. No es solo sacar chamba, chicos, es también saber manejar, porque ya ahorita varios ya van a estar solitos, entonces tienen que saber manejar, no pueden estar dudando de nada. Entonces, sí necesito eso, por favor. De verdad, créanme que si no les tuviera ni nada de aprecio, me valdría y X, vean, buena, bonita clase, va, y así. Pero no, sí estoy preocupada porque a la mayoría que están acá, bueno, en realidad a todos, les tengo cariño, entonces, sí necesito que por favor se pongan las pilas porque sí están dejando mucho que desear. Entonces, bueno, pasen bonita tarde, nos vemos mañana a las 5 en punto. Bye. Bye. Adiós. Nos vemos. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Bye, muchas gracias a todos. ¿Cómo me salgo de esto? Ah, ya vi. Hasta luego, licenciado.